Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Bien, vamos a continuar entonces con lo que es el análisis de los costos auxiliares. Decíamos que el costo auxiliar es el costo de un subproducto que puede utilizarse varias veces en algunos precios unitarios. Algunos de los subproductos, ya dijimos, son las pastas, las lechadas, los morteros, los concretos, aceros, cimbras, etcétera. Voy a comenzar a compartir con ustedes lo que es la pantalla para comenzar a trabajar. Y si recuerdan, ya habíamos comenzado a ver algunos análisis de costos auxiliares en, en el archivo de Excel y algunos de esos costos auxiliares que estuvimos viendo, sí estuvimos viendo con ustedes, ¿verdad? Nada más ahí recuérdenme para estar seguros. Sí estuvimos viendo estos costos auxiliares ya con ustedes, ¿verdad? También. Sí. Ok, bueno. Entonces, decíamos en las clases Sí. anteriores que entonces, gracias, muy amable. Estábamos viendo la lechada de cemento. Decíamos que básicamente podemos sacar las dosificaciones del libro de Suárez Salazar. Para eso sí lo podemos tomar. Y agregando básicamente en cada una de estas cantidades sus desperdicios que ustedes normalmente ocupen, ¿no? Entonces, la lechada, aquí está la cantidad de cemento, la cantidad de agua por sus precios actuales, y eso nos da un costo ya por cada metro cúbico. Igual la mezcla de mortero, que se analiza por metro cúbico, las cantidades que se ocupan de mortero, de arena, de agua, por sus precios, nos daría los importes y finalmente nos daría el importe total para cada metro cúbico de mortero de arena. En el caso de lo que es los concretos, bueno, pues en base a los proporcionamientos del concreto hechos en obra, pues aquí están por las unidades que ocupamos nosotros por metro cúbico, las cantidades que serían de cemento, de arena, grava y agua, y adicionalmente le agregamos revolvedora para la fabricación y eso nos dio estos importes y eso nos dio, en el caso del concreto de 100, 1,278. En el caso del concreto de 150, con las dosificaciones para el metro cúbico de este caso, 1,478. Aquí está el análisis que hicimos de acuerdo a la cantidad de maquinaria o de revolvedora que ocupamos nosotros por metro cúbico. En el caso del concreto de 200, 1,607 y para el concreto de 250, 1,809. Nada más acuérdense que estos montos son sin IVA. Si ocupasen de alguna más, en el caso del concreto que les den, pues es un precio a veces con todo IVA. Entonces tendríamos que o a este agregarle o al otro quitarle para poderlos comparar contra el concreto premezclado. A ver qué nos conviene más, si hacerlo en obra o comprar el concreto premezclado. Miren, en base a la experiencia que yo he tenido, en realidad andan más o menos en costos muy parecidos el hacerlo en obra o comprarlo el concreto. La única diferencia que yo a veces le veo es que el hacerlo en obra, nuestro concreto está más controlado, la calidad, si le pedimos, ya sabemos, al que nos vende la arena y la grava, le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero una grava de este tipo o una arena de este tipo y entonces controlamos la calidad, ¿no? Y nos queda un concreto que normalmente nos queda bien proporcionado. Normalmente yo cuando hago en las revolturas, yo en obra, no se me revienta el concreto, para nada. Y cuando pido concreto premezclado, sí tiene pequeñas grietitas pequeñas. No quiere decir que venga mal la resistencia, sí a lo mejor da la resistencia, pero lo que pasa es que casi la mayoría de las concreteras que están aquí en Morelia traen arena del lado de Tacámbaro y es una arena muy contaminada con mucho polvo y eso hace que al momento de fraguar inicialmente el concreto tenga pequeñas grietitas muy, muy finitas, muy pequeñitas, como venitas en el concreto, que después tenemos problemas de humedades por esas pequeñas grietitas, ¿no? Después hay que estar cuidando de que sellarlas y cuidarlas que no se tapen nada más con el polvo, porque después son paso de agua, ¿no? Entonces, normalmente yo para evitar esos problemas, hago normalmente yo mejor el concreto
es más garantía normalmente, ¿no? Y principalmente cuando es una losa de azotea, ya les pasé los tips para hacer una buena losa de concreto, ¿no? Bien. Después vimos lo que es el alambrón, que es el acero de refuerzo para los estribos, y ya veíamos para un castillo pequeño y un castillo grande o una columna, y básicamente en función de un promedio, estamos calculando la cantidad de alambre que necesitamos por cada tonelada de alambrón que nosotros requeramos fabricar o doblar y amarrar, ¿no? Entonces aquí ya está, incluyendo desperdicios, la varilla de 3/8 también de igual manera nos da 23,000. En el caso de la cimbra de madera, creo que ahí nos quedamos en la clase pasada. Ahí veíamos básicamente que la cimbra de madera, podemos nosotros ver que esta cimbra de madera, normalmente para zapatas de 10 centímetros, ocupamos una frontera, básicamente que vendría aquí. Nuestra zapata vendría aquí en esta dirección así, y aquí vendría nuestra zapata, ¿no? Aquí en esta dirección. Entonces aquí ya vendría hacia arriba y bueno, pues aquí vendría nuestra zapata, ¿no? Y para el otro lado igual. Entonces, en este caso, bueno, pues aquí va el concreto que da la cara con lo que es la cimbra de madera, ¿no? Entonces aquí viene la cimbra de madera que está en la frontera, que quedaría así. Esta es la tabla. Es una tabla de 4 pulgadas, de 10 centímetros, pero para poderla sujetar y mantenerla ahí sujeta, entonces normalmente necesitamos fajilla o barrotes que vienen en esta dirección, estos barrotes de madera que vendrían algo así. Entonces, y vendría aquí esta madera. Esta línea no se vería, la de acá atrás, lo quitamos, así se vería, y aquí también lo cortamos. Bueno, déjame ver, ya se fue de más. Entonces aquí se vería línea punteada y aquí se vería línea punteada. Aquí irían clavos en este extremo y clavo en el otro aquí. 2 clavos mínimos para sujetar básicamente la tabla contra lo que es el elemento aquí de madera, ¿no? Que esta tabla, este yugo, puede ser básicamente perdón, espérame un tantito que me ando peleando aquí con el dibujo. Este yugo puede ser de barrote, Bien, entonces, este yugo, entonces decíamos, puede ser de barrote y entonces vendría aquí así, vendría aquí y después vendría para acá. Bueno, esta cara ya no se alcanzaría a ver. Entonces, déjeme le corto un pedazo ahí a la línea del barrote. Entonces, vendría así. Bueno, estos barrotes van a cada 50 centímetros, quiere decir que tendremos aquí piezas intermedias, ¿no? Entonces tendríamos aquí piezas intermedias a cada 50 centímetros para sujetar básicamente nuestra frontera básicamente de madera, ¿no? Entonces aquí vendría el que sigue y así sucesivamente. Entonces, básicamente la cantidad de madera que nosotros ocuparemos sería la siguiente. Bueno, ahí van 2, 3. Bueno, me faltarían ahí otros 2 más, ¿no? Serían básicamente 5 piezas. Si estas las hacemos de 50 centímetros de largo, si tienen 0.5 centímetros de largo, entonces serían por 5, serían 2.5 metros. Esto por cada tabla que nosotros tengamos de cimbra. Y eso, pues, generaría, pues, que requerimos nosotros, bueno, ya sabemos que son 5 piezas de 50 centímetros, y eso nos daría entonces los 2.5 metros. Eso representa una pieza de barrote de madera para lo que es los yugos, para el yugo. ¿Sí? Estos serían los yugos. Bien, ahora, para poder hacer el análisis por metro cuadrado, porque el análisis que hacemos nosotros es por metro cuadrado, pues entonces nosotros ocupamos la tabla de pino de tercera, que es esta básicamente, y esta tabla de pino, pues en realidad lo que nosotros necesitamos es
para poder calcular el número de piezas que ocupamos por cada metro cuadrado, pues normalmente se divide 1 entre el área tributaria, que es esta fórmula que está aquí, 1 entre el área tributaria. Eso nos va a dar el número de piezas. Esa fórmula la podemos usar para calcular el número de tabiques por metro cuadrado, el número de piezas de algún piso por metro cuadrado. En este caso, de igual manera también, cuántas tablas necesito para formar un metro cuadrado de contacto. Entonces, básicamente, yo divido 1 entre el área de la tabla y eso me va a dar el número de tablas que ocuparé para formar una unidad de metro cuadrado. Entonces, si lo hacemos, nos quedaría que sería 1 entre el valor de 0.1, que es la altura de la tabla, el ancho pues, de la tabla, por 2.5 metros. Y eso nos va a dar 4 piezas por cada metro cuadrado que necesitamos nosotros de contacto. O sea, aquí finalmente, entonces, ocuparemos nosotros, ocuparemos 4 piezas por cada metro cuadrado, o sea, 4 tablas. Entonces, ese sería el primer factor, que sería el factor de contacto. Ya decíamos en el caso de la clase pasada que en madera hay que tomar 3 factores, que es el factor de contacto, o sea, el número, la cantidad de madera que ocupamos nosotros por metro cuadrado, que sería este. Este sería nuestro factor de contacto. El factor de uso, o sea, lo vamos a dividir entre el número de usos que se pueda obtener de la madera y por el factor de desperdicio. Entonces, hay que usar básicamente, esto sería la cantidad, básicamente, la cantidad se obtiene a través de estos 3 factores. Entonces, si lo hacemos, nos quedaría entonces de la siguiente manera. Entonces, quedaría, si hacemos las operaciones, para el caso de la zapata, tendremos que dividir 1, aquí está, el valor de 1, en la parte superior si quieren, porque queda como que es encima, sería 1 entre 0.1 por 2.5. Hasta aquí básicamente podemos ver que si hacemos el factor de contacto, quiere decir que ocuparemos nosotros 4 piezas de tablas de 10 centímetros por 2.5 para cubrir un ancho de 1 metro cuadrado. Después necesitamos nosotros multiplicarle por el factor de uso. El factor de uso será 1 entre el número de usos que le vayamos a dar. Ya decíamos que si una madera está en contacto con el concreto, normalmente son 4 usos. Lo normal puede ser que si la tratan bien a la madera y tanto en el curado como después tratarla bien, desimbrarla con cuidado para que no se rompa y todo eso, puede durarles hasta 6 usos, una madera. Pero bueno, normalmente la hacemos con 4 para que con 4 se pague. Después de usar 4 usos ya se pagó la madera. Y después por el factor de desperdicio, que normalmente a veces hay madera que se va desperdiciando y tenemos que de alguna manera cobrar esa madera que se va perdiendo, que sería un 10% aproximadamente. Y eso nos daría 1.1 de tablas por metro cuadrado. Entonces, ya contemplando, acuérdense que esto ya está contemplando que le vamos a dar 4 usos. Pero la realidad es que necesitamos 4 piezas, 4 tablas para fabricar un metro cuadrado de cimbra de este tipo, ¿no? Bueno, la tabla normalmente sería cosa de investigar del estudio de mercado y en el estudio de mercado podemos ver que el precio de la madera, por ejemplo, este lo acabo de descargar el día de hoy, de la maderería La Huerta, dice que precios a partir del 4 de noviembre del 21. Y aquí tenemos básicamente la madera estufada. De aquí, este es de la maderería La Huerta. La madera estufada es una madera ya seca. La madera sin estufar es una madera húmeda, verde, como viene normalmente de la sierra. Entonces, esta madera verde puede torcerse más rápidamente hasta con el sol. Si le da el sol directo, se puede torcer, ¿no? Entonces, les conviene mejor que sea una madera estufada, o sea, ya seca, de tercera, eso sí. Y entonces sería la de 3/4 por 4 pulgadas, que es la de 10 centímetros, por 8.25 pies, que serían 8 1/4 de pies. Esos son 2.5 metros de largo y entonces eso les da 51 pesos. Entonces vamos a considerarlo, el valor de 51 pesos. Básicamente, aquí está, 51 pesos. Creo que son precios todos masiva. Entonces, ya sería nuestro precio. Bueno, habría cosa de revisar. A ver, déjenme reviso de una vez rápidamente si dice precios con IVA o precios
más IVA. A ver, precios netos libres a bordo en Morelia, Michoacán, y precios sujetos a cambio sin previo aviso. Miren, hasta ellos también usan este famoso letrero que nosotros en los presupuestos ya se los había comentado, ¿no? Que diga presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso, ¿no? Hasta ellos también igual, para evitar que es que yo vi el costo, ahora me respeta el costo. No, aquí miren, aquí dice que está sujeto a cambio sin previo aviso, ¿no? Entonces, bueno, entonces son precios ya netos. Si son precios netos, entonces hay que quitarle el IVA. Entonces, si son precios netos, ya es precio final. Entonces será entre 1.16. Vamos a esperar un tantito, me falta un signo de igualdad para que haga la operación. Y entonces ahí está, 43.97 sería el precio. Después el barrote de madera. ¿Qué cantidad ocuparemos? Bueno, pues aquí ya decíamos que por cada tabla, ya habíamos visto ahorita que ocupamos 4 tablas para formar metro cuadrado. Ahora hay que ver qué cantidad de barrote ocupamos por cada metro cuadrado. Ya decíamos que por cada tabla son 5 piezas de barrote de 50 centímetros, que serían una pieza de barrote entera, completa para una tabla. Por 4 serían 4 piezas, 4 barrotes, digámoslo así. Entonces podemos nosotros hacer la división. Serían un barrote que ocupamos nosotros, entre 0.1 por 2.5, que es el área tributaria que se está cubriendo con un barrote, que es una tabla solamente. Y esto nos va a dar básicamente los 4 barrotes que ya platicábamos. Y esto nada más que ahora el factor de uso a ese tipo de barrote se le puede sacar hasta 8 usos, perdón. ¿Qué quiere decir? Que aunque la madera, la tabla se haya echado a perder, la desclavan y se le vuelvan a pegar otra tabla nueva, ¿no? A estos barrotes. Estos barrotes aparte son más gruesos, estos duran mucho más. Entonces por eso, y entonces mínimo 8 usos, entonces le pueden sacar, y después por el factor de desperdicio que es 1.1. Y eso nos daría 0.55 de barrote, de pieza de barrote. El barrote aproximadamente vale la mitad de un polín. Si investigamos rápidamente el precio del polín, que básicamente yo ahorita en ese momento lo chequé. Estaba viendo aquí en la lista de maderas de Madería La Huerta, pero no vi polín. No vi polín. Está lo que es la madera. Todo esto es de 3/4. Este es el tablón. Esos son tablones. Maderas finas. Ahora a ver si aquí de casualidad apareciera un polín, que no es una madera fina, pero bueno, tampoco. Después aquí están todos los MDFs aglomerados, MDFs enchapados, aquí están aglomerados, triplies, chapas, pisos de ingeniería, lambrines de este lado, pues no se vio ahí. Después cubiertas cover, enchapes incluidos, puertas de madera, puertas de caubilla, puertas de melamina, puerta tipo californianas, puertas de rejillas. Estos son como para closets y todo eso. Triplay de pino, cobilla, triplay. De este lado, puertas laminadas también, marcos. Todo esto también son triplay. Después tarjas, correderas, jaladeras, parrillas, campanas, bisagras, tubos, mezcladoras, placas, laminados. Pues no se ven. Y ya se terminó. Ok. No se ve, pero bueno, pues entonces vamos a investigarlo de acá de otras fuentes. Vamos a buscarlos ahí. El precio del Home Depot anda en 136 pesos. Subió, ¿eh? Ahorita estaba checando yo ahí en Mercado Libre y también anda igual, ¿eh? O sea, en Mercado Libre, miren, en el Mercado Libre, 129 pesos. Y yo hace unos meses atrás y andaban en 70 pesos el polín. Ya subió, se disparó los precios de la madera. Bueno, entonces 129 en Mercado Libre, en 136. Vamos a contemplarlo, entonces serían 136 y le quitamos el IVA, porque ya van a ser precios netos. Entonces serían, pero el barrote anda por la mitad del polín, más unos 5 pesos de corte adicional. Entonces, si hablamos del barrote, serían más o menos el valor de 136 entre 1.16
y esto entre 2 y entre 2, y eso nos da 58. Le agregamos nosotros más 8 pesos del corte, serían 66 pesos más o menos el precio del barrote. Bueno, ya lo tenemos entonces. Y ya ahora sí, por la cantidad de barrote que ya vimos, ya no hay problema. Ahora, ¿qué cantidades de clavo nosotros ocupamos para el metro cuadrado de contacto? Acuérdense que no deben de olvidar que nuestra unidad que estamos formando son metros cuadrados de cimbra. Entonces, ya nada más cuando ustedes calculen la cimbra, qué cantidad de cimbra ocupan, pues tienen que multiplicar la longitud de la zapata por la altura y eso les va a dar un metro cuadrado. O sea, si es una zapata corrida, pues serían 0.1 de metro cuadrado por 2 caras, serían 0.2 de metro cuadrado por metro lineal de zapata corrida. Entonces eso pues ya lo van a hacer el análisis de metros cuadrados de cimbra en su análisis de los números generadores. O si incluye la cimbra en la zapata, bueno, pues allá va a ser por metro lineal básicamente su cimbra, ¿no? Entonces en el precio unitario. Entonces ya decíamos que entonces aquí en este caso la cantidad de clavo son 5 barrotes, que son los yugos, 5 por cada pieza de tabla. Entonces serían 5 por 2, serían 10 clavos. Por 4 tablas que se requieren por metro cuadrado, serían 20 clavos. Entonces serían 20 clavos. Perdón, son 10 por 4, serían 40 clavos. En realidad aquí el peso del clavo, si le agregamos, lo multiplicamos por cada uno del peso de cada clavo, pesa 3 gramos, 3.8 gramos. Entonces sería por 0.0038, el clavo de 2,5. Y eso multiplicado por un desperdicio que sería de 1.05. Y eso nos daría 0.16 de kilo, 0.16 de kilo, cercano a casi a 200 gramos, bueno, tanto menos. Y por el precio del clavo. Si analizamos nosotros el precio del clavo, el precio, déjenme ver dónde tengo el precio del descargas, precios de materiales para construcción. Ahí está, precio del clavo. Aquí está, 59 pesos. Ese sería el precio del clavo. Entonces, si nos pasamos al archivo de Excel, serían 59 entre 1.16 y eso nos daría el 50.86. Bien, multiplicamos la cantidad de clavo por su precio y eso nos daría 8 pesos de clavo por cada metro cuadrado de cimbra. De diésel, nosotros hay que ver qué cantidad de diésel ocuparemos nosotros. Más o menos calculamos más o menos que si fuese 1 litro, más o menos lo que se ocupa por metro cuadrado de cimbra, que es más o menos lo que se va. O sea, si ustedes a las 4 tablas y a estas barrotes que tenemos aquí, le agarran el litro de diésel, le ponen un chorrito más o menos como unos 100 gramos de aceite quemado, lo revuelven y lo aplican con una brocha, bien les alcanza 1 litro para darle hasta 2 manos a todo lo que es la madera, esta madera. Se le da muy rápido, la pasada. Y bueno, pues si consideramos 1 litro, pero considerando que la madera va a tener 4 usos, entonces sería 1 por 1/4, o sea, 1 entre 4. Y eso nos daría 0.25 de litro por cada metro cuadrado, ya contemplando los números de usos que alcancemos a darle. Eso por el precio del diésel, más o menos anda en 21 pesos por litro, dividido entre 1.16 para quitarle el IVA, son 18.10, multiplicado por la cantidad que tenemos ahí, eso nos daría 4.53. Bien, a ver, permítame un momento, por favor.
Bien, una disculpa. Bien, entonces continuamos entonces. Bien, entonces estamos haciendo aquí el análisis. Decíamos que el diésel, ya teníamos aquí el precio de 1 litro, más o menos por metro cuadrado, que ocupemos de madera, pero acuérdense que la madera es por darle por todas las caras, ¿no? Entonces se le da una pasada por todas las caras. Entonces más o menos las 4 tablas por ambas caras, más lo que es estos yugos, y eso ya multiplicado y por el factor de uso, que sería entre 4, nos daría 0.25 de litro por cada metro cuadrado ya de madera ya usada. Entonces, multiplicado por el precio, nos da esto, sumamos nosotros los importes y nos da 97.65 pesos por metro cuadrado. Ahora bien, ese sería el precio de la cimbra para lo que es las zapatas. Vamos a analizar las cimbras para una losa maciza de concreto de 10 centímetros. Ahora, si analizamos para una losa maciza de 10 centímetros, básicamente sería la siguiente estructura la que nosotros ocupamos. Este sí lo estoy tomando, obviamente el dibujo está ahí muy bien ahí ilustrado en el libro de Suárez Salazar, que es como este que está aquí. Básicamente necesitamos nosotros colocar lo que es las vigas madrinas, que son estas, que las estoy poniendo como de 4x4 o polín, en realidad es un polín. Ya en la práctica ya los polines ya en realidad están como los tabiques. Antes eran de 28 por 2 por 14, ahora y por 7, y ahora ya son de 25 por 5,5 por etcétera. Entonces pues ya se han reducido todas las dimensiones igual en la madera, ¿no? Y ahora son polines de 3,5 por 3,5 por 8.25 pies de largo. O sea, las han hecho de cada más pequeños. Pero bueno, con la polín es suficiente. Estos polines de vigas van a cada medio metro. En realidad va uno, es que en 1 metro de separación la tabla se alcanza a pandear. O sea, esta fajilla que está arriba, que es la duela, es una tabla de 3/4 por 4 pulgadas. Si la dejamos los claros de la viga madrina a cada metro, así como tal cual como está en el libro de Suárez Salazar, se alcanza a pandear con el concreto encima, se pandea la tabla si se pueden quebrar. Entonces es necesario que le pongamos a cada medio metro las vigas madrinas. Los puntales a lo largo del polín, de la viga madrina, sí van a cada metro. Entonces, en esta dirección horizontal, si va a cada metro, en sentido perpendicular, van a cada 50 centímetros las vigas madrinas. Y entonces ya ponemos la tabla encima, que son la duela de 3/4. Como es de duela de 10 centímetros, ocupamos en un ancho de 1 metro, ocupamos 10 duelas, o sea, 10 tablas. Entonces, en realidad serían 10 tablas. O sea, en 1 metro cuadrado por metro cuadrado, ocuparemos 10 piezas de 1 metro. Entonces quiere decir que serían 10 metros lineales. Entonces la duela, aquí está, la explosión de insumos. La duela serían 10 metros lineales, lo que ocupamos por cada metro cuadrado. Si lo dividimos entre 2.5, que es la longitud que tiene cada tabla, nos daría 4 tablas en realidad. Con 4 tablas enteras se viene a formar 1 metro cuadrado. Entonces, ahora, del polín, ¿qué cantidades de polines ocupamos? Bueno, pues ocupamos nosotros aquí 1 metro de polín horizontal para formar 1 metro cuadrado. Imagínense ustedes el metro cuadrado, ¿no? Entonces sería 1 metro de polín. Otro metro que está aquí abajo, que sirve de arrastre para distribuir el peso y que no quede concentrado en un punto y evitemos que obviamente se concentre y que se vaya a asentar o que haya asentamientos aquí o se encaje el polín si es tierra. Entonces, serían 1, serían 2 abajo y más la columna que nosotros aquí tenemos serían 2.5, ¿sí? 2.5 y entonces serían 2 más 2.5, serían 4.5 metros lineales que ocupamos, ¿sí? Entre 2.5 metros lineales que tiene el polín, serían 1.8 piezas de polín, básicamente por cada pie derecho que ocupemos. O sea, cada pie derecho, nada más que acuérdense que van a cada 50 centímetros, los pies derechos por 1 metro. Entonces, o sería 1.8 piezas. Ahora, después que tengamos nosotros las vigas y el pie derecho, bueno, pues aquí está. Este pie derecho descansa sobre una cuña que normalmente es
Esta cuña es un barrote de 2 por 4 y tiene 40 centímetros esta cuña que estoy enseñando con el mouse, y después ya descansa sobre el arrastre que es de 1 metro de largo. El pie derecho, que es el polín o el puntal, se amarra o se sujeta con estos cachetes de tabla por uno y por otro lado, con 4 clavos y 4 clavos, 8 clavos de cada lado y una tabla por cada lado, ¿no? En la parte superior también la viga madrina, que va horizontal, con el puntal que queda aquí, se sujeta con 2 cachetes o sea, un cachete por cada lado con 8 clavos. Pero para evitar obviamente que también este pie derecho por alguna razón pasen a alguien con algún bote, si están pasando por debajo o algo, y que vaya a golpear y que se vaya a aflojar y caer y que vaya a poner en riesgo toda la cimbra, pues se ponen estos contraventeos, que va una madera, que va a ser una fajilla de tabla de 10 centímetros, que va clavada entre polín y polín para evitar que se vayan a mover los pies derechos, ¿no? Y en la otra dirección de igual manera, ¿no? Que sería esta que está aquí. Este contraventeo serían 1 metro en esta dirección, y en la otra dirección serían 0.5 porque van a cada 0.5 los pies derechos. Entonces serían 1.5 metros de contraventeo, pero más los pedazos de los cachetes, que serían de 25 centímetros, aquí está más o menos las medidas, 10 centímetros de polín en la parte superior y después 15 centímetros que baja sobre el pie derecho. Entonces serían 25 centímetros por 2 piezas arriba y 2 piezas abajo, son 4 piezas, por 25 centímetros serían 1 metro, entonces serían 2.5 metros. Estos 2.5 metros de cachetes, que son de tabla de 4 pulgadas de ancho, sería una pieza básicamente, ¿no? Entonces ya tenemos aquí que es una pieza. Ahora, el barrote que está aquí abajo serían 40 centímetros nada más de largo, entre 2.5, quiere decir que serían punto de 16 de pieza por cada puntal, ¿sale? Bien, entonces ya decíamos que estos apoyos o este pie derecho van a cada 50 centímetros en sentido perpendicular, ¿no? Y a cada metro en sentido de la viga madrina. Bien, ya tenemos ahí el despiece de las cantidades. Ahora, de clavos, ¿qué cantidades de clavo ocupamos? Ocupamos en la parte superior 2 clavos, que aquí está más o menos señalado, en esta parte de aquí. Bueno, aquí está señalado 1 y 2 clavos que necesitamos nosotros ponerle a cada tabla. Entonces, estos 2 clavos por 10 tablas que tenemos serían 20 clavos. Pero esos 20 clavos, para formar 1 metro cuadrado, como tienen vigas madrinas a cada 50 centímetros, ocuparemos 40 piezas de clavo para sujetar la duela. Para lo que es los cachetes, que serían estos, serían 8 por 2, serían 16, y más el valor de abajo, serían 8 por 4, serían 36, o sea, porque son 4 cachetes los que hay que poner. Entonces serían 36, 8 por 4 serían, perdón, 32, más 4 serían 36. 36 por cada pie derecho, pero como van a cada 50 centímetros, entonces serían 36 para un pie y 36 para el otro. Entonces, en total, serían 112 clavos por cada metro cuadrado que nosotros ocuparemos nosotros. Bien, ahora sí, ya con eso podemos nosotros comenzar a hacer nuestro análisis. Entonces, el análisis quedaría así. Sería la duela, que sería esta, y ocuparemos nosotros el factor de contacto, que este es el factor de contacto, serían 10 metros lineales entre 2.5 metros, serían 4 tablas aquí las que da. Después por el factor de uso, que serían 1 entre 4, y después por el factor de desperdicio, que sería 1.1. Si esto lo vaciamos nosotros en nuestro análisis para tener ya precios actuales, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces serían de tabla, serían 10 metros lineales, aquí está, en la parte superior si quieren, o como quieran ahí, serían 10 entre 2.5, serían 4 tablas hasta aquí. Entonces serían hasta aquí, si observan, sería, si hacemos la división, son 4 tablas para formar 1 metro cuadrado. Le vamos a multiplicar por el factor de uso, que serían 4 usos, 1 entre 4, y después le vamos a multiplicar por el factor de desperdicio, que es un 10%. Se daría 1.1 tablas por cada metro cuadrado. Por el precio de la tabla, aquí está,
arriba, le faltó dividirlo entre 1.6, aquí se lo ponemos, ahí está el precio de la tabla actual. El polín, básicamente, vamos a ver cantidades de polines, ya habíamos dicho que serían 1.8 polines por cada puntal, pero cada puntal van a ir 2 por cada metro cuadrado porque se agarra una área tributaria de 0.5 por 1. Entonces, si nosotros dividimos esto que está ahí, significa que ocuparemos 3.6. 3.6 polines por cada metro cuadrado, porque tiene 2 puntales con viga madrina y puntal y arrastre, ¿no? Es el doble básicamente. Entonces, ahora, esto le vamos a multiplicar por el factor de uso. En este caso, esta madera, que son los polines, normalmente no se echan a perder rápidamente los polines y aparte no están expuestos de manera directa a la humedad y entonces podemos sacarle bien 8 usos y después el factor desperdicio que serían un 10%. Y entonces en realidad en el análisis nada más vemos esto. Quiere decir que el polín ocuparemos 0.495 de polín de pieza, está por pieza. Aquí el análisis, vuelvo a recalcar, aquí estamos haciendo un razonamiento de piezas de cada una de estas maderas por metro cuadrado que nosotros ocupemos, ¿sale? En el caso del libro de Suárez Salazar hace un conflicto porque, bueno, lo pasa a pies tablón, después cuando hacen ustedes una explosión de insumos, quedan en pies tablón y al final de cuentas necesitan saber cuántas piezas son de tablas, cuántas piezas de polines, cuántas piezas de barrotes y entonces vuelven otra vez a hacer conversión. No tiene caso, en la práctica no se hace en pies tablón ya actualmente, ¿no? Como lo hace Suárez Salazar. Entonces normalmente se hace así como ahorita lo estamos haciendo, por pieza. Entonces, ya decíamos aquí ya, entonces, el polín, decíamos que debe de andar en 136, nada más sin IVA. Entonces, le ponemos 136 entre 1.16. Espera un tantito. Bien, déjame le pongo aquí el signo de igual. 136 entre 1.16. Bien, serían 117.24. Bien, ahí está. Y ya multiplicado por la cantidad de polín, ya con todo y usos, nos daría 58 pesos. Ahora, la tabla de pino que ocupamos nosotros para el contraventeo, básicamente ya habíamos dicho que era una pieza, una tabla, pero ocupa nada más por puntal. O sea, en el área tributaria será 0.5 por 1 y eso nos daría básicamente el número de tablas que ocuparemos por metro cuadrado para el contraventeo. Pero le damos 8 usos, a diferencia de las tablas de arriba, que le dimos 4, porque este es para el contraventeo, y por un factor de desperdicio de 1.1. Y eso nos daría 0.275 de tablas por metro cuadrado para el contraventeo. Por su precio de la tabla, ahí está, ya nos darían 12. Bien, después el barrote de madera. El barrote, recuerden que lo estamos ocupando para la parte baja que estamos viendo. Déjenme, me paso para que lo recuerden. El barrote es este que estamos aquí usando para la cuña. Este es de 40 centímetros. Este es el barrote de 40 centímetros entre 2.5, punto de 16 de pieza por cada metro cuadrado. Digo, por cada puntal. Entonces serían punto 16 de pieza, aquí está, pero entre el área tributaria, que sería solamente para un puntal, sería medio metro por 1, y después por el número de usos, que sería 1 entre 8, y por el desperdicio. Y eso nos da 0.044 de barrote, de pieza de barrote. Acuérdense que es cantidad de esta pieza de barrote por cada metro cuadrado. Entonces siempre va a esta unidad para esta otra unidad, ¿no? Y eso nos da ya 0.044 por el precio del barrote, que si quieren lo copio de acá arriba. Lo ponemos aquí, el precio del barrote, ahí está. Y después ya nos da un importe del barrote. Vamos a ver el clavo. Del clavo ya decíamos que eran 112 piezas de clavo. 112 piezas de clavo por el peso del clavo, que es 0.0038, y por un 10% de desperdicio del clavo. Normalmente el clavo tiene un desperdicio alto porque se les cae un clavo y ya no lo recogen los albañiles, ¿no? O comienzan a clavarlo, se les dobla y lo sacan y ya lo tiran. Entonces, básicamente, esa sería nuestra cantidad de clavo. 0.46, casi medio kilo por metro cuadrado de cimbra para losas de clavo. O sea, si van a hacer un colado,
básicamente de 50 metros cuadrados, ocuparán 25 kilos más o menos de clavo. Entonces, el precio del clavo aquí está, 50.86, básicamente, que sería 59 entre 1.16. Aquí está correcto el precio. Y entonces, básicamente, nos daría este importe. Y finalmente, el diésel, pues podemos hacer otra vez un análisis donde consideramos que sea 1 litro por cada metro cuadrado de contacto de madera, que el que ocupemos de diésel. Le agregamos un 10% de desperdicio y entre 4 usos. Y eso nos daría 0.27. Acá creo que no le dimos el desperdicio, ¿verdad? Arriba. Entonces sería por 1.10 litros y eso nos daría. Entonces serían 4.98 pesos de diésel y eso ya nos llevaría a la suma de todo esto. Serían 150.21, que coincide aquí con la suma, está correcto. Aquí está ya la suma de todos esos valores. Serían por metro cuadrado. Ese sería el costo de nuestra siembra actualmente. Habría cosa de ver, compararnos contra una renta de una siembra, si realmente nos conviene rentarla o comprar la madera. Esto sería el precio de la madera, de la siembra, comprándola. Bueno, aquí nada más tendríamos que quitarle los clavos y el diésel para poderlo comparar, que serían más o menos son casi 5 pesos más 24, casi 30 pesos le tendríamos que quitar. Nos andaría costando la madera comprándola y dándole 2 usos, de 4 usos, nos estaría costando como 100 pesos, 120 pesos aproximadamente por metro cuadrado. ¿Alguien ha rentado madera para siembra de losas ahorita recientemente para poder saber más o menos cómo andamos? ¿Alguien ha rentado madera para siembras de losas? Nadie, ¿no? Bueno, creo que nadie. ¿Sí me siguen escuchando a mí por lo menos? Creo que estaba como en 90 pesos Sí. el metro cuadrado, pero ya con todo lo que se ocupaba para la siembra. Sí. Sí sería todo esto, todo lo que se ocupa a ellos les llevan toda la madera, ¿no? Nada más el clavo no, ni el diésel, ¿no? Bueno, esto si lo descontamos, serían más o menos como 120. Si les anda costando 90, 100 pesos, pues conviene rentarla, ¿no? Y más si nada más le van a sacar un uso, ¿no? O si nada más va a ser una sola vez. Pero si van a usarla unas 4 veces mínimo, que es lo que ahorita estábamos considerando, 4 usos, entonces si la van a usar 4 veces, pues a lo mejor tal vez convendría comprarla porque la usan, pero aparte les va a quedar la madera, ¿no? Y la pueden volver a rentar. Ya después, si la tratan bien la madera, puede ser que les dé más usos, ¿no? En realidad, a los que la rentan, yo creo que fácil les dan unas 8 usos, en vez de 4 o hasta más, pues ya está bien cacaruzas, ya muchas hasta casi por quebrarse, ¿no? Entonces, si ya hasta que uno les dice, ¿sabes qué? Pues esto ya no sirve, tráeme más madera y ya te llevan más madera nueva, ¿no? Pero normalmente ya te la llevan la madera bien vieja, ¿no? Y quedan muchos huecos, se tira mucho concreto a veces y bueno, esos son los detalles que hay cuando es madera rentada, ¿no? Y esos huecos a veces los andamos rellenando con un poco de bultos de cemento húmedos o mojados, se van poniendo ahí entre todas las ranuras que van quedando o las oquedades para cerrar ahí y para que no se vaya tanto cemento ahí, porque se queda pobre la losa, ¿no? De cemento. Entonces, bueno, ese sería poniéndola aparte, pues no es lo mismo. Si nos cuesta 90 o 100 pesos la renta y nos cuesta comprándola 120, pero nos va a quedar una losa mejor terminada, sin tantas rebabas, pues pudiéramos decir que nos queda una losa de mejor calidad, ¿no? Entonces, bueno, esto sería cosa de compararnos entonces esto nuevamente contra la renta de la madera por metro cuadrado. Bien, entonces ya nada más casi estamos por terminar entonces los costos auxiliares. Yo creo que nada más analizaré un último costo, que sería el costo de la siembra para castillos, porque es uno de los precios unitarios que haremos más adelante. Y ya inmediatamente nos pasaremos casi a la recta final, antes de entrarnos a los precios unitarios. Estaríamos entonces este costo auxiliar que falta de la siembra, pero entraremos a un análisis que se llama análisis del factor de sobrecosto. O sea, es el análisis de los costos de indirectos, el análisis del financiamiento, el análisis de utilidad, el análisis de otros impuestos
y todos esos formados forman parte del factor de sobrecosto, o sea, es el importe que hay que multiplicar al costo directo para llevarlo al precio de venta, que es el precio unitario. Entonces necesitamos hacer las siguientes clases, ya prácticamente ese análisis de todos esos factores, vemos cómo se obtienen cada uno de ellos y después ya ahora sí comenzamos los análisis de los precios unitarios, ¿no? Entonces creo que más o menos ahí vamos bien para ir terminando la primera semana por ahí de diciembre, porque creo que los exámenes finales comienzan creo que el día 6 de diciembre, ¿verdad? Creo que ya salió por ahí el calendario, entonces creo que comienzan ahí. Entonces tenemos menos de un mes para cerrar. Entonces, pero vamos bien, lo demás vamos a ir avanzando. Entonces ya ahorita con eso ya cerramos casi los costos auxiliares. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿A todos los materiales sería necesario quitarles el IVA a los que investigamos? Si habría cosa de investigar, en la misma investigación ya les dicen si son precios netos o son precios masiva, ¿no? Precio neto es que ya ese es el total que vas a pagar de ese material, ¿no? Entonces ahí hay que cuidar ese detalle, si ya incluye IVA o no incluye IVA. Si ya incluye IVA, pues hay que quitárselo. Si no incluye IVA, pues así lo capturamos de manera directa en sus catálogos, básicamente en sus presupuestos, ¿sí? En sus análisis. ¿Sí está claro? Bien, ¿alguna otra duda o comentario? ¿No? Bien, deben de ir incorporando todo lo que es su proyecto final que están trabajando, hasta lo que es, ya les voy a subir la tarea de los costos auxiliares, hasta costos auxiliares ya tienen que ir conformando todos sus presupuestos. Entonces, avancen, por favor, con sus proyectos, porque será parte de su proyecto final, ¿no? Y faltan todo lo que es en análisis del sobrecosto y todos los precios unitarios. Ahora, si ocupan 100 precios unitarios, faltarán analizar 100 precios unitarios, ¿no? Entonces todavía falta bastante chamba para ustedes en sus proyectos. Aváncenle, por favor, lo más que puedan para que no se atrasen y nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No hay más dudas? Bien. No. Entonces No. lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Sí, hasta luego.